el rumor que nunca murió. Cuando el silencio se volvió insostenible, durante más de 3 décadas, Marco Antonio Solís, el icónico cantautor mexicano conocido como El Buki, ha logrado lo impensable: mantener en la más absoluta discreción aspectos íntimos de su vida personal, mientras su carrera artística lo catapultaba al estrellato internacional. Con su voz inconfundible y sus letras llenas de nostalgia, amor y melancolía, ha sido la banda sonora de generaciones enteras. Pero, más allá de los escenarios y las luces, había un susurro constante, un rumor que se negaba a morir. ¿Quién era realmente la madre del hijo no reconocido del cantante? Una sombra en su biografía. Desde los años 90, entre bambalinas, entrevistas veladas y publicaciones sensacionalistas, comenzaron a surgir versiones que apuntaban a una historia jamás confirmada por el artista. Mientras él acumulaba éxitos como Si no te hubiera sido, Tú me vuelves loco o ¿A dónde vamos a parar?, una mujer cuya identidad se mantuvo en la penumbra durante años, aseguraba haber vivido una relación apasionada, conflictiva pero profunda con Marco Antonio Solís. De esa unión, habría nacido un hijo. Aunque la historia parecía tan solo otra de las muchas que rodean a los ídolos de la música, algo en la actitud del cantante hacía sospechar que había verdad detrás de las palabras. Jamás negó categóricamente la posibilidad, jamás ofreció declaraciones firmes, guardó silencio. Y en el universo del espectáculo, el silencio, muchas veces, dice más que 1000 palabras. El inicio de la sospecha. Una llamada a medianoche. Todo cambió una madrugada de enero, hace poco más de un año, cuando una periodista de espectáculos recibió una llamada anónima. La voz del otro lado del teléfono era femenina, temblorosa, pero decidida. Ya no puedo seguir cargando con esto. Él tiene derecho a saber, nuestro hijo tiene derecho a la verdad, y el mundo también. Aquella llamada dio pie a una investigación que al principio parecía otro intento más de lucrarse con el nombre de El Buki. Pero conforme los días pasaron y los cabos comenzaron a unirse, la historia tomó un giro inesperado. Fotografías antiguas, cartas manuscritas, grabaciones de voz y finalmente, una prueba de ADN clandestina. La mujer detrás del mito, ella no era una desconocida. Durante un breve periodo en los años 80, fue corista en una de las giras de Los Bukis. Su nombre, Adriana del Pilar Ramírez, una joven guanajuatense de 22 años por aquel entonces, de mirada intensa y voz privilegiada. Se decía que Marco Antonio se había encariñado con ella desde los primeros ensayos. No tardaron en volverse inseparables fuera del escenario. Sin embargo, la relación fue breve, interrumpida abruptamente por una decisión tomada, según algunas fuentes, por los representantes del artista, quienes veían en Adriana una distracción. Lo que nadie supo hasta ahora es que, poco después de su separación, Adriana descubrió que estaba embarazada. Decidió no comunicárselo a Marco Antonio, convencida de que su carrera musical y su futuro dependían de mantener silencio. Lo amaba, pero no quería ser un obstáculo en su camino. Él tenía un destino escrito en las estrellas. Yo solo era un paréntesis. El hijo que creció sin un apellido. Durante 27 años, Emiliano vivió con su madre en León, Guanajuato. Fue criado en un ambiente sencillo, rodeado de música y con la certeza de que su padre no estaba listo para conocerlo. Nunca conoció a Marco Antonio Solís en persona, aunque sus canciones eran una constante en su hogar. Adriana nunca le ocultó la verdad, pero le pidió paciencia. Le explicó que en el mundo del espectáculo, las verdades tardan en emerger y que quizás su padre necesitaría tiempo o valor para reconocerlo. Y ese momento, después de años de espera, llegó. Una confesión grabada en lágrimas. El 17 de julio del año pasado, durante un evento privado en Morelia, Marco Antonio Solís sorprendió a los asistentes, familiares cercanos, amigos íntimos y colaboradores de años, con un discurso inesperado. Al principio parecía un agradecimiento más por su carrera, su esposa, su familia, pero de pronto su voz se quebró. Su mirada se humedeció, y sus palabras se volvieron un susurro. Hoy quiero pedir perdón. A una mujer que me amó en silencio. A un joven que ha vivido sin el derecho a llevar mi apellido. Él es mi hijo. Ella es la madre de mi hijo. Y ya no puedo callarlo más. El silencio en la sala fue sepulcral. Algunos comenzaron a llorar. Otros simplemente no sabían cómo reaccionar. Aquella noche, las cámaras estaban prohibidas. Pero alguien grabó en secreto el momento. El video se filtró semanas después, desatando una tormenta mediática sin precedentes. La reacción del público y los medios, las redes sociales estallaron. Las revistas de espectáculos abrieron portadas con titulares escandalosos. Algunos lo aplaudieron por su valentía,
Otros lo criticaron por haber guardado el secreto durante tanto tiempo. Sin embargo, el clamor general fue uno: ¿quién es el hijo? ¿Dónde está la madre? ¿Por qué ahora? Adriana, fiel a su estilo, no quiso hablar con la prensa en un primer momento. Se limitó a publicar una fotografía en sus redes sociales. Una imagen antigua, en blanco y negro, donde ella y Marco Antonio Solís estaban abrazados detrás de un escenario, riendo, como si el mundo les perteneciera. En el pie de foto, una sola frase: te esperé y lo hiciste, gracias. La relación entre padre e hijo. Un nuevo comienzo. Poco tiempo después, Marco Antonio conoció finalmente a Emiliano. El encuentro fue íntimo, sin cámaras, sin entrevistas, solo un padre, un hijo y 27 años de palabras acumuladas. Emiliano, hoy estudiante de música, aseguró en su cuenta de Instagram: no le guardo rencor. Siempre supe que algún día vendría, él me dio la vida, incluso sin saberlo. Y eso es suficiente para empezar. Desde entonces, se han dejado ver juntos en algunos eventos familiares. Marco Antonio incluso ha compartido fotografías con él en momentos privados, sin mayor explicación, pero con gestos que lo dicen todo. La esposa de Marco Antonio. Entre la sorpresa y el perdón, uno de los aspectos más comentados de esta revelación fue cómo reaccionó Christy Solís, la esposa del cantante desde hace más de 2 décadas. Aunque muchos esperaban un escándalo, una separación o al menos un comunicado tajante, la reacción fue diametralmente opuesta. Christy publicó en su cuenta oficial: las historias de amor tienen muchas formas. Algunas dejan cicatrices, otras enseñanzas, y algunas, simplemente, deben ser contadas. Marco es humano, y yo lo amo así, con su historia, su pasado y, ahora, con su hijo. Su madurez y empatía fueron elogiadas por cientos de miles de seguidores, convirtiéndola en un símbolo de fortaleza y comprensión. Un cierre, un inicio y muchas preguntas. La confesión de Marco Antonio Solís no solo cerró una herida de décadas, sino que también abrió un capítulo completamente nuevo en su vida. En medio de giras internacionales, homenajes y nuevos proyectos musicales, el artista ahora enfrenta el desafío más grande: ser padre de un hombre que creció sin él. Los medios siguen buscando más detalles. ¿Habrá un documental? ¿Una canción inspirada en Emiliano? ¿Hablará Adriana públicamente? Pero para Marco Antonio parece que lo más importante ya se ha dicho. No tengo todas las respuestas. Solo sé que ya no quiero esconderme. Él es mi hijo. Y ella siempre fue más que un recuerdo. Fue amor. Fue verdad. A mujer detrás del secreto. La historia jamás contada de Adriana del Pilar Ramírez. Mientras el mundo del espectáculo se sacudía por la confesión inesperada de Marco Antonio Solís, una nueva figura emergía desde las sombras del pasado. Adriana del Pilar Ramírez, la mujer que durante años había sido apenas un rumor, un susurro en el corredor de los conciertos, una presencia anónima entre el público que, sin saberlo, escondía uno de los capítulos más intensos y trágicos en la vida del cantante. ¿Quién era realmente Adriana? ¿Cómo comenzó su historia con el Buki? ¿Y por qué decidió callar durante tantos años? Una joven con sueños y una voz de oro. Nacida en León, Guanajuato, en 1962, Adriana del Pilar creció en una familia de clase trabajadora. Su padre era herrero, su madre, costurera. Desde niña demostró un talento vocal innato, participando en todos los concursos escolares y festivales de la región. Su sueño era claro: llegar a ser cantante profesional. Pero la falta de recursos y las responsabilidades familiares le impidieron seguir una carrera formal. En 1984, con apenas 22 años, logró entrar como corista suplente en la gira nacional de los Bukis. Su contrato inicial era por solo 2 semanas cubriendo a una corista enferma, pero su carisma, disciplina y talento llamaron la atención rápidamente. Era imposible no notar su presencia, no solo por su voz, sino por su energía. Adriana tenía un brillo que no necesitaba escenario, recuerda Jorge Aranda, entonces técnico de sonido de la banda. Fue durante esa gira que conoció a Marco Antonio Solís. Al principio, su relación fue estrictamente profesional, pero las largas horas de ensayo, los viajes en carretera y las noches de hotel crearon un lazo inevitable. Una historia de amor bajo los focos y fuera de ellos. Según relatan personas cercanas al equipo de los Bukis, la relación entre Marco y Adriana se volvió romántica en menos de un mes. Él, en ese entonces de 25 años, ya gozaba de gran popularidad. Ella, por el contrario, era una desconocida. Aún así, sus diferencias sociales no impidieron que surgiera algo real. Compartían habitaciones en secreto, se enviaban cartas escritas a mano entre conciertos, y más de una vez fueron sorprendidos tomados de la mano entre bambalinas. Pero la presión del entorno era implacable.
La disquera, los managers y algunos miembros de la banda no veían con buenos ojos esa relación. Marco estaba en la cúspide de su carrera. Cualquier escándalo amoroso podía arruinarlo todo, declaró años más tarde un ejecutivo de su sello discográfico bajo anonimato. Bajo esa presión, y tras varias discusiones, Marco Antonio decidió darle un tiempo a la relación. Adriana, dolida pero orgullosa, renunció al equipo y regresó a León. Fue ahí, días después de su despedida, que descubrió que estaba embarazada, sola con un hijo que llevaría la sangre de un ídolo. Adriana enfrentó su embarazo sola. No quiso interrumpir la carrera de Marco, no quiso enfrentarlo. Quizás en el fondo esperaba que él la buscara, pero eso nunca ocurrió. Durante los 9 meses de gestación nunca lo contactó, y cuando Emiliano nació, en marzo de 1985, decidió darle su apellido. Trabajó como maestra de canto para mantener a su hijo. Durante años rechazó entrevistas, propuestas de libros y ofertas de programas de televisión. Su única condición era que su hijo creciera alejado del ruido mediático. Nunca quise que Emiliano sintiera que era el hijo no reconocido de nadie. Yo lo crié como un niño valioso, independiente, amado, y sabía que algún día la verdad encontraría su camino, diría en una carta escrita a su mejor amiga en 1997. Emiliano, el hijo en las sombras de la fama. Mientras tanto, Emiliano crecía con las canciones de El Buki como fondo de su infancia. A los 5 años ya tocaba la guitarra. A los 8, compuso su primera melodía. Y a los 14, pidió a su madre que le dijera toda la verdad. No se sorprendió. Siempre sintió que algo lo unía a Marco Antonio. Su voz, sus rasgos físicos, incluso su forma de componer eran demasiado parecidos. Pero lejos de enojarse, Emiliano sintió compasión. Compasión por un hombre que quizás no sabía cómo manejar la verdad. Nunca lo odié. Al contrario, me parecía imposible que alguien que cantara sobre el amor, la ausencia y el perdón no pudiera algún día aplicarlo en su propia vida. Desde ese momento, Emiliano comenzó a escribirle cartas a su padre. Nunca las envió. Las guardó en una caja de madera, junto con fotos, letras de canciones y recortes de revistas, donde aparecía Marco Antonio Solís. Los intentos fallidos de acercamiento. A lo largo de los años, hubo al menos 3 intentos por parte de allegados a Adriana de contactar al cantante. Todos sin éxito. Algunos representantes ni siquiera aceptaban los mensajes. Otros prometían hacerle llegar la información, pero nunca hubo respuesta. Hasta que, en 2022, ocurrió un giro inesperado. Una sobrina de Marco Antonio vio a Emiliano tocar en un bar de San Miguel de Allende. Quedó tan impresionada por su talento y su parecido con el cantante, que decidió grabarlo en secreto y enviárselo a su tío. La reacción fue inmediata. Marco Antonio, impactado, pidió conocer más. Solicitó discretamente una prueba genética. El resultado fue irrefutable. 99,9987% de compatibilidad. El despertar del padre. Con el resultado en mano, Marco Antonio Solís se encerró durante semanas. Canceló compromisos, reprogramó ensayos y se aisló en su rancho en Michoacán. Allí, según una fuente cercana, lloró como nunca antes en su vida. No lloraba solo por el pasado, sino por el tiempo perdido, por cada cumpleaños ausente, por cada canción que pudo haber escrito para él y no lo hizo, confesó un amigo íntimo. Finalmente, en abril de 2023, escribió su primera carta a Emiliano. Era breve, sincera, desgarradora. Terminaba con una línea que quedará para la historia. Si alguna vez me buscaste en mis canciones, hoy te digo, sí, hijo. Siempre estuviste ahí, solo que no lo sabía. El reencuentro con Adriana. El encuentro entre Marco Antonio y Adriana fue igualmente conmovedor. Más allá del pasado, de los silencios y los reproches, había 2 adultos marcados por la vida, unidos por un hijo y por una historia que nunca se cerró del todo. No hubo gritos, no hubo escándalos, solo un abrazo largo, silencioso, eterno. Adriana, al salir de la casa del cantante, solo dijo a los reporteros que la esperaban: hoy, mi hijo tiene lo que siempre mereció. La verdad. Y yo, finalmente, tengo paz. Emiliano Solís. El hijo en la sombra que ahora brilla con luz propia. Si el mundo creyó que la mayor sorpresa fue la confesión pública de Marco Antonio Solís, estaba equivocado. Porque tras esa declaración, detrás de esa historia sepultada por más de 27 años, se alzaba una figura nueva, inesperada, pero destinada a marcar un antes y un después. Emiliano, el hijo del Buki, el joven que, sin buscarlo, se convirtió en el centro de todas las miradas. ¿Cómo reaccionó al conocer finalmente a su padre? ¿Qué siente un hijo que creció sin un apellido reconocido y de pronto es aceptado por un ídolo que es también su sangre? ¿Y qué significa enfrentarse de golpe al mundo del espectáculo,
al escrutinio de la prensa y al juicio de millones? El hijo del silencio. Durante casi 3 décadas, Emiliano Ramírez, como fue conocido en su entorno, vivió una existencia alejada de los reflectores. La vida lo llevó por caminos humildes, pero profundamente artísticos. Su madre le enseñó a tocar guitarra desde los 6 años. A los 9 componía canciones sobre la ausencia, la nostalgia, el amor perdido, sin saber que estaba traduciendo en música el vacío que le dejó el padre que nunca conoció. Aunque Adriana siempre fue honesta con él respecto a su origen, Emiliano jamás creció con odio. Tenía preguntas, sí, inquietudes, pero también una extraña certeza de que algún día todo tendría sentido. Y ese día llegó cuando menos lo esperaba. El mensaje que cambió su destino. Fue un domingo. Emiliano estaba tocando en un bar pequeño de León, como tantas veces lo había hecho. Interpretaba temas propios y algunas versiones de clásicos del regional mexicano. Esa noche, en la penumbra del lugar, una mujer lo grabó discretamente. Era Camila Solís, sobrina del cantante. Horas después, ese video fue enviado a Marco Antonio con un mensaje simple. «Mira esto, tío. ¿No te recuerda a alguien?». Cuando días más tarde recibió una llamada de un número desconocido y escuchó del otro lado una voz que le dijo: «Hola, Emiliano, soy Marco». El mundo, tal como lo conocía, se quebró. En silencio, sin aire, sin entender nada, Emiliano simplemente respondió: «Te estaba esperando». Primer encuentro. Lágrimas sin palabras. El encuentro entre padre e hijo se dio en una propiedad privada en Michoacán. No hubo cámaras, no hubo testigos, solo un asistente del cantante, Emiliano y Marco Antonio. Según trascendió, el abrazo duró casi 3 minutos. Ninguno podía hablar. No hubo reproches. No hubo discursos, solo emoción, reconocimiento y un sentimiento que no puede ponerse en palabras, reveló una fuente cercana. Esa misma noche, Marco Antonio le regaló a su hijo una de sus guitarras personales, aquella con la que escribió Más que tu amigo. Emiliano lloró. Marco también. De la intimidad a la tormenta mediática, pero lo que debía ser un proceso íntimo se volvió un vendaval público. El video de la confesión en Morelia fue filtrado, los medios comenzaron a buscar desesperadamente al joven, y las redes sociales convirtieron su nombre en tendencia mundial en menos de 24 horas. Cadenas de televisión ofrecieron entrevistas exclusivas, revistas del corazón publicaron portadas con su rostro, algunos fanáticos lo recibieron con amor, otros con escepticismo y crítica. Aparece un hijo justo cuando Marco Antonio está por iniciar una nueva gira mundial. ¡Qué conveniente! Fue uno de los comentarios más repetidos. Pero Emiliano no respondió. Guardó silencio durante semanas, hasta que, presionado por la exposición, publicó en su cuenta de Instagram: «No busco fama, no necesito cámaras, solo vine por mi verdad, y ya la tengo. El resto no me pertenece». El juicio del público. Entre el amor y la sospecha, los fanáticos de Marco Antonio Solís se dividieron. Algunos expresaron apoyo inmediato. «Qué hermoso que por fin se hayan encontrado. Se nota que es su hijo, lo lleva en la sangre». Pero otros se mostraron cautelosos. ¿Y si solo busca dinero? ¿Por qué esperar tantos años? La situación se volvió más delicada cuando algunos medios aseguraron que Emiliano habría sido contactado por productoras para grabar su propio álbum. Rumores sobre un dueto padre e hijo comenzaron a circular. El talento heredado. Lo cierto es que Emiliano tiene un talento indiscutible. Sus canciones, disponibles en plataformas digitales bajo el nombre Emiliano R., ya acumulaban miles de reproducciones incluso antes del escándalo. Sus letras, cargadas de emoción y profundidad, parecían anticipar su historia. «Crecí buscando tu sombra en el viento, soñando que algún día me llamarías por mi nombre». ¿Casualidad? ¿Premonición? ¿Dolor convertido en arte? Lo indiscutible es que la música fue el puente que unió dos vidas destinadas a encontrarse. Una nueva familia, nuevos desafíos. Desde la confesión, Marco Antonio Solís ha sido visto públicamente con Emiliano al menos 3 veces. En una ocasión, asistieron juntos a una cena privada con familiares y amigos cercanos. En otra, se les vio paseando en Morelia. Y finalmente, en un evento caritativo donde Emiliano tocó una canción en vivo por primera vez junto a su padre. Cristi Solís, esposa de Marco Antonio, ha mantenido una postura firme, apoyo absoluto. Aunque los medios esperaban tensión, ella ha demostrado un nivel de madurez sorprendente. «No es mi hijo, pero es el hijo del hombre que amo. Y por tanto, es parte de nuestra familia». Las hijas del matrimonio Solís, por su parte, también han aceptado la situación con respeto. Aunque fuentes cercanas aseguran que el proceso fue emocionalmente complejo, se ha priorizado la unidad familiar y la sanación. ¿Qué sigue para Emiliano? Aunque Emiliano ha insistido en que no busca fama, su nombre ya circula por todas partes.
Varios productores de renombre han mostrado interés en colaborar con él. Las comparaciones con su padre son inevitables. La presión, inmensa. Pero según amigos cercanos, él no tiene prisa. Lo único que quiere es conocer a su padre, compartir con él, recuperar lo perdido. La música siempre fue su refugio. Si el mundo quiere escucharla, que lo haga. Pero eso no es lo más importante ahora. Una carta que lo cambió todo. En exclusiva, una carta escrita por Emiliano, poco antes de su encuentro con Marco Antonio, fue publicada por su madre, Adriana, con su autorización. En ella, el joven expresa su verdad de forma desgarradora. No quiero dinero, no quiero fama. Quiero mirarte a los ojos y que sepas que no te odio. Quiero que sepas que crecí bien, que fui feliz. Pero también quiero que me conozcas, que sepas que escribí canciones que llevaban tu nombre en secreto, que cada vez que tocaba una guitarra, imaginaba que tú me escuchabas del otro lado. Papá, si me lees, gracias por ser mi raíz. Ahora, quiero que seas parte de mi árbol. ¿Un nuevo legado Solís? La historia entre Marco Antonio y Emiliano no solo ha conmovido al mundo, también ha reabierto una conversación más amplia. ¿Cuántos otros artistas viven historias similares en silencio? La industria musical, muchas veces cruel y devoradora, obliga a guardar secretos. Pero cuando la verdad se impone, lo humano trasciende lo artístico. Hoy, Emiliano no necesita ser el hijo de, es él mismo. Y aunque su apellido recién comienza a ser reconocido por el mundo, su historia ya ha dejado una huella imborrable. Verdades, heridas y micrófonos encendidos. La presión mediática y el precio de confesar. La confesión de Marco Antonio Solís no fue solo una declaración personal. Fue una onda expansiva que alcanzó a su familia, a la industria del espectáculo y sobre todo a los medios de comunicación que no dudaron ni un segundo en convertirlo en el escándalo del año. La persecución de Adriana. De musa silenciosa a protagonista de portada. Adriana del Pilar Ramírez, que durante años fue invisible para el ojo mediático, se convirtió de la noche a la mañana en el blanco de todos los programas de espectáculos. Reporteros la siguieron hasta su domicilio. Drones sobrevolaban la colonia donde vivía. Paparazzis acampaban frente a su casa. La mujer que había criado a su hijo en el anonimato, que había rechazado contratos millonarios por contar su versión en revistas, ahora era acorralada sin consentimiento. Un conocido programa de farándula incluso llegó a ofrecerle $500,000 por una entrevista exclusiva. Su respuesta fue lapidaria. El amor no se vende. Y el silencio que guardé por más de 27 años, no lo romperé por un cheque. Pero no todos respetaron su decisión. Algunos medios sacaron imágenes suyas sin autorización. Otros publicaron detalles íntimos de su juventud, incluyendo relaciones pasadas, todo con el afán de contextualizar su vínculo con el Buki. La presión mediática fue tal que Adriana tuvo que abandonar su casa temporalmente y trasladarse con familiares a otro estado. Los periodistas en guerra. Cuidar la intimidad o explotar el morbo. La situación generó una división profunda en el gremio periodístico. Algunos conductores y reporteros defendieron el derecho a la intimidad. Estamos hablando de una historia humana, no de una telenovela. El respeto debe prevalecer, incluso frente a la noticia más jugosa, pero otros no mostraron piedad. En uno de los programas más vistos de la televisión hispana, una conductora llegó a decir: cuando te involucras con un hombre famoso, debes estar lista para la fama, aunque llegue 30 años después. Esa frase fue duramente criticada en redes sociales, donde miles de usuarios salieron en defensa de Adriana. El dilema del apellido, Emiliano Solís oficialmente, mientras la prensa perseguía a Adriana, otro tema comenzó a tomar fuerza. ¿Adoptará Emiliano el apellido de su padre? ¿Se reconocerá legalmente la paternidad? Según revelaron fuentes legales cercanas a la familia, Marco Antonio Solís habría ya iniciado discretamente los trámites para el reconocimiento oficial de Emiliano como su hijo. Sin embargo, los obstáculos no eran menores. El proceso exige una demanda de reconocimiento voluntario. La modificación del acta de nacimiento requiere aceptación judicial. Y que en el caso de figuras públicas, la publicación del cambio podría tener implicaciones legales, mediáticas y patrimoniales. Pero lo que más sorprendió fue la postura de Emiliano. Él no lo exigía. No necesito un papel, lo tengo a él. Y con eso basta. Aún así, se sabe que Marco Antonio estaría dispuesto a formalizar todo. Incluso, según rumores, estaría considerando incluírselo en su testamento. Algo que podría generar tensiones futuras, los celos silenciosos. ¿Todos en la familia están de acuerdo? Hasta ahora, la familia Solís ha mantenido una imagen unida. Cristi Solís ha sido firme en su apoyo. Las hijas del cantante han permanecido en silencio. Pero fuentes internas señalan que no todos estarían cómodos con la nueva dinámica. Una persona cercana a una de las hijas de Marco Antonio
quien pidió anonimato, confesó: ellas han amado a su padre incondicionalmente. De pronto aparece un medio hermano con un pasado del que no sabían nada. No es fácil. Aunque no ha habido declaraciones públicas, algunos gestos en redes sociales, como dejar de seguir ciertas cuentas o eliminar antiguas publicaciones, han sido interpretados como señales de tensión. El peso de la fama sobre Emiliano. ¿Una carrera construida o heredada? A pesar de sus esfuerzos por mantenerse alejado del espectáculo, Emiliano Solís ya no es un desconocido. Su cuenta de Instagram superó los 300,000 seguidores en menos de un mes. Videos con su voz se viralizaron. Su estilo, mezcla de balada regional y folk latino, empezó a atraer atención de productores, disqueras y festivales. Uno de los puntos más polémicos fue cuando se filtró que una importante disquera de Miami le ofreció un contrato por 3 discos y una gira latinoamericana. Marco Antonio no comentó al respecto, pero su equipo legal habría aconsejado a Emiliano no firmar todavía, para evitar que lo use como producto del escándalo. Su talento no está en duda, pero ahora todos quieren explotarlo por su apellido. Hay que protegerlo, afirmó un representante. El escenario más temido, ¿una colaboración pública? Los rumores no pararon ahí. Algunos medios aseguraban que padre e hijo grabarían una canción juntos, y que incluso podría haber un show sorpresa donde Marco Antonio lo presentaría ante su público oficialmente. La especulación creció cuando, durante un concierto en Guadalajara, el Buki interrumpió su show y dijo: a veces, la vida nos regala razones para empezar de nuevo y para escribir nuevas canciones con quienes llevan nuestra sangre. El público estalló. Muchos pensaron que era el anuncio del dueto, pero no ocurrió. Aún, Adriana en su límite. El precio del silencio roto. Mientras todo eso ocurría, Adriana vivía una pesadilla. Aunque había encontrado la paz de ver a su hijo reconocido, el costo había sido altísimo, su privacidad destruida, su historia cuestionada, su reputación examinada con lupa. En una entrevista breve para un medio digital, dijo: ¿volvería a guardar silencio por 27 años? Sí, lo haría otra vez, porque lo hice por amor. Pero nunca imaginé que confesar la verdad también significaría perder mi paz. El legado Solís, nuevo inicio o grieta irreversible. La familia Solís, que durante décadas se mantuvo blindada ante escándalos, enfrenta hoy su reto más íntimo y complejo. No se trata de infidelidad, no se trata de dinero, se trata de identidad, de lazos de sangre, de aceptación. Marco Antonio, en su círculo más íntimo, habría dicho: no quiero que Emiliano sea el capítulo oculto de mi biografía, quiero que sea una página completa. El tiempo dirá si esa página se escribe con armonía, música y unidad, o si se convierte en otra historia de familias rotas por la fama y la verdad tardía. El legado del perdón. Cartas, canciones y el cierre de un ciclo que jamás debió abrirse. La historia que comenzó con un secreto guardado durante casi 3 décadas, culmina ahora en un acto de profunda humanidad, redención y renacimiento. A veces, los grandes ídolos no solo dejan discos, giras y premios. A veces, su legado más poderoso es atreverse a confesar lo que más duele. La última carta. Una verdad escrita con lágrimas. Pocos días después del cumpleaños número 28 de Emiliano, el cantante le entregó una carta escrita a mano, firmada simplemente como «Tu papá». El contenido de esa carta fue compartido, con permiso de ambos, en una entrevista especial con la periodista Patricia García de la cadena TV Latina. En ella, Marco Antonio expresaba lo que nunca pudo decir públicamente. «Tú naciste del amor, y ese amor, aunque escondido, nunca fue falso. Si no estuve antes fue por miedo, por inmadurez y por una cadena de decisiones cobardes. Pero hoy estoy aquí, no como artista, no como figura pública, solo como hombre, como padre, como alguien que quiere caminar a tu lado lo que reste de vida». La carta terminó con una frase que emocionó al país entero. «Tú no llevas mi apellido aún, pero llevas mi sangre. Y ahora, también llevas mi corazón». La canción que no estaba en ningún disco. Meses después del reencuentro, Marco Antonio presentó en uno de sus conciertos más íntimos, en la ciudad de Guanajuato, una canción inédita. No llevaba nombre. No formaba parte de ningún álbum. Solo dijo: «Esta canción no la escribí para el mundo. La escribí para alguien que me dio una segunda oportunidad cuando más la necesitaba». La letra hablaba de un hijo ausente, de una mujer que esperó en silencio, de los días perdidos y del amor que aún tiene tiempo para florecer. Aunque nunca fue lanzada oficialmente, un video grabado por un asistente se viralizó y fue bautizado por los fans como «Sangre Tardía». Adriana. El epílogo de una mujer que nunca buscó ser noticia. Adriana del Pilar, a quien durante casi todo este proceso se la vio en silencio, volvió a hablar ante las cámaras solo una vez. No fue en una rueda de prensa ni en un programa de espectáculos. Fue durante una ceremonia en un centro cultural de León, donde fue reconocida como madre ejemplar.
Ante un público que la aplaudía de pie, dijo, «Mi historia no es extraordinaria. Es la historia de muchas mujeres que criaron solas. Pero hoy puedo decir algo que me llena el alma. Mi hijo ya no está solo. Y yo, después de tanto, también me siento acompañada». Ese día, por primera vez, se le vio tomar del brazo a Marco Antonio Solís en público. No como pareja, no como figuras del espectáculo, solo como dos personas que compartieron un amor y un hijo, y que ahora caminaban en paz. Emiliano Solís. Más allá del apellido, con el paso de los meses, Emiliano decidió formalizar el cambio de apellido. Lo hizo no por marketing ni por presión mediática, sino como un gesto simbólico hacia el hombre que, aunque tardíamente, decidió estar presente. Hoy en sus redes sociales aparece como Emiliano Solís Ramírez. Pero no fue lo único que cambió. Abrió un canal en YouTube donde publica canciones originales, reflexiones y fragmentos de su proceso de reconciliación. Su primer videoclip, una pieza acústica titulada Lo que no dijiste, alcanzó 1 millón de reproducciones en 2 semanas. En una entrevista reciente declaró, «Mi apellido es un puente, pero mi voz esa es mía, y quiero que el mundo me escuche por lo que soy, no por de dónde vengo». ¿Qué dejó esta historia al mundo? Más allá de lo personal, lo familiar y lo artístico, la historia de Marco Antonio Solís, Adriana del Pilar y Emiliano se volvió un espejo para toda una sociedad. Programas de televisión abrieron espacios de discusión sobre la paternidad tardía, el derecho de los hijos a saber la verdad y el poder del perdón. Incluso, en una escuela secundaria de Guanajuato, una docente utilizó el caso como parte de un taller de literatura sobre las cartas que sanan. No se trata de farándula, se trata de humanidad, de cómo una canción puede callar un dolor o puede curarlo. Dijo la profesora. Marco Antonio Solís, la confesión que le dio libertad. En su gira más reciente, Volver a empezar, Marco Antonio cambió el guión de sus conciertos. Ahora, entre canción y canción comparte pequeños fragmentos de su vida, anécdotas, reflexiones, y sí, también habla de Emiliano. En una noche especial en Buenos Aires, ante más de 40,000 personas, dijo, «Durante años canté sobre el amor, el perdón y la ausencia, sin saber que había una historia que yo mismo no me atrevía a cantar. Ahora lo hago, porque el silencio también duele, y hablar, aunque tarde, también libera». El público lloró, cantó y aplaudió de pie. La escena final, una familia, una canción, una esperanza. En un evento privado en Michoacán, con la presencia de amigos cercanos, colaboradores y algunos familiares, Emiliano subió al escenario por primera vez junto a su padre. No hubo prensa. No hubo transmisión. Interpretaron juntos una versión a dúo de ¿Dónde estará mi primavera?, una de las baladas más icónicas del Buki. Al terminar, se abrazaron, lloraron. Cristi Solís y las hijas del cantante, desde la primera fila, se pusieron de pie para aplaudir. El silencio fue absoluto. Y luego, un rugido de emoción. «No hay más que decir», dijo Marco Antonio. «Solo cantar y seguir». El legado de una verdad tardía. Esta no es solo la historia de un hijo perdido, de una mujer que esperó y de un padre que, al final, confesó. Esta es la historia de la música que une, del perdón que sana y de los silencios que, cuando se rompen, pueden construir algo más fuerte. Hoy, Emiliano Solís no es un escándalo, es un nombre, un músico, un hijo, un puente. Y Marco Antonio Solís ya no es solo el Buki, es el hombre que se atrevió a decir, «Ella es la madre de mi hijo y ya no tengo nada que esconder».